En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Primer bloque de este programa vamos a hablar de uno de los elementos que le da sentido a la propia existencia del archivo gráfico. Ya le vamos a preguntar a Arturo, pero si mal no recuerdo, de los primeros elementos que pedían para acumular eran fotografías, testimonios fotográficos de lo que fue el pasado de la ciudad de San Francisco. Y de los fotógrafos y de la fotografía en la ciudad vamos a hablar hoy con Arturo, que nos va a dar detalles, bueno, muy pero muy interesantes. Arturo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Programa número 50, felicitaciones. ¿Ya? Sos el alma mater de esto, sin lugar a dudas. Mutua felicitación para todo y para la gente que colabora, ¿no es cierto?, desde fuera del programa también, porque hicieron posible, ¿no es cierto?, que concretemos este proyecto, que es muy interesante en cuanto a la difusión de material que tiene el archivo gráfico, como dijimos en un principio, y también de historias de San Francisco que de otra manera a veces no pueden contarse, no pueden relatarse, sino a través de algunas fotografías, algunos elementos gráficos, e incluso más avanzado el tiempo con las filmaciones, claro, los elementos con los que contamos, ¿no? Fotografía, si mal no recuerdo, era de los primeros elementos que pedían para el archivo gráfico, porque el Museo Histórico fue con posterioridad, ¿no es cierto? Fue como una consecuencia del archivo gráfico. Exactamente. Primero nace el archivo gráfico en el año 1996, solicitando fotografías, documentaciones que había de la época, y museo se convierte al año siguiente. Y la fotografía que está presente en la ciudad de San Francisco desde sus inicios prácticamente. Muy desde el comienzo. Los fotógrafos eran personas que circulaban en las distintas colonias, registrando qué es lo que se iba haciendo y cómo iban haciendo estos pueblos, y generalmente eran europeos, que veían este movimiento con mucha curiosidad, porque llegaban incluso a veces en los contingentes de inmigrantes y luego hacían su profesión, no solamente en Buenos Aires, o en Rosario, o en Santa Fe, sino que también salían a las colonias, como se ya conocía entonces, en todo el país. Tengo la imagen, no sé, de fotógrafos, es la época de la colonización de San Francisco, la época de esas máquinas de foto con trípode que metían la cabeza adentro. Claro. Eso en el aire libre, eso era en las fotografías al aire libre. Bien. En el interior del estudio a veces algunos utilizaban ese manto negro, ¿no es cierto?, con el que se cubrían para enfocar mejor la fotografía, pero si no, en el estudio no era necesario. Te decía que eran fotógrafos que circulaban luego por las colonias, ¿no es cierto?, retratándolo, porque particularmente nadie tenía equipos fotográficos. Claro. O sea, la fotografía era algo muy profesional. Muy profesional. Bueno, ¿y para qué se tomaba una foto? Una fotografía era para registrar en un momento dado ese suceso, pero también muchos de ellos para después tener las copias y hacérselas llegar a los familiares de Europa para mostrarles cómo estaban y qué tenían. Claro. Claro. O sea, si lo transpolamos de alguna manera, es tal cual
el uso que se da hoy al Facebook. Hoy Claro. se toman fotografías, se suben a Facebook para que todos vean. En aquel momento iba dirigido a los familiares, a los amigos, pero el objetivo de la fotografía era hacer ver qué es lo que tenían o qué estaban haciendo. Claro, claro, a familiares que habían quedado a muchísimos kilómetros. Claro, y además de esto, cuando ya se tomaban fotografías familiares, algo que resaltamos nosotros, hay personas mayores que posiblemente esa foto que nosotros tenemos en el archivo gráfico en este momento sea la única foto que se han sacado en su vida. Claro. Hay gente, o sea, no era común sacarse tantas fotografías. Claro, para nada. claro, era un hecho extraordinario sacarse Era un hecho fotografías. extraordinario. Ya vamos a ver entonces esto ahora. Primero, qué es lo que se hacía en la fotografía de campo, en el campo, en el exterior. Ahí iban con unos equipos portátiles que eran bastante grandes. Nosotros tenemos uno en el archivo gráfico que tiene aproximadamente la cámara, la caja de la cámara, unos 40 centímetros por 40, un cubo Claro. de 40 por 40, esa era la caja con la que se sacaban fotos. Entonces eso iban con un trípode y eso era lo portátil. Eso era lo portátil. Los equipos de estudio eran mucho más grandes. Llegaban a medir como hasta 80 centímetros por 80. Son equipos muy grandes que no tenían tanta movilidad. Por eso tenían hasta ruedas esas cámaras de fotos. Claro, Tenían hasta ruedas claro, para desplazarlas. poder desplazarlas, transportarlas. ¿Qué se tomaba en el campo? En el campo se sacaba generalmente a la familia campesina Sí. o también la cosecha. La cosecha, sí, Eran señor. los dos puntos. Tengo presente, seguramente están viendo nuestros amigos fotografías de la época. La cosecha, como era un evento muy importante, Claro. lo registraban junto con las máquinas que se usaban y todo lo demás. Claro. Y no es que se hacía una sola foto, se hacían muchas copias. Porque en una cosecha había a veces hasta 20, 25, 30 personas. Sí, señor. Y esa gente cuando volvía a Italia incluso llevaba la fotografía con el recuerdo de haber estado trabajando en los campos de Argentina. Había muchos que eran los que le llamaban los peones golondrinas, que Claro. venían desde Europa a hacer cosechas acá en 4 o 5 meses de trabajo y volvían Y después a Europa. Iban y Y venían. los todos los años. primeros, ¿quiénes fueron los primeros fotógrafos de los que se tiene registro que hayan estado instalados en San Claro, Francisco? sí, nunca hubo muchos juntos. Bien. Más de 2 o 3 fotógrafos por vez no había. Luego se vendían los estudios de fotografía. Se circulaba mucho entre lo que era Rosario, San Francisco, Rafaela. Era como un circuito, un triángulo, donde los fotógrafos circulaban por ahí, los que venían a esta zona, por supuesto. Pero entre los primeros está Juan Cleland, Sí. que era un británico, cuya casa existe todavía, está en el centro de San Francisco, una casa lleva de más de 120 años, ¿no es cierto?, que tenemos muchísimos registros de fotografías de Juan Cleland. Estábamos hablando en 9 de julio. Entre Pellegrini y Sarmiento. Exactamente, esa casa antigua que Era hay una ahí casa de dos antigua, plantas. que abajo ahora hay una óptica. Exactamente. Esa era la casa de Juan Cleland. Cleland fue un fotógrafo que, además de haber dejado todo un testimonio muy importante en los registros que él tenía, se había emparentado acá con familias importantes a través del casamiento de su hija con un hijo de la familia Sutter, que eran suizo-alemanes, gente que venía de la zona también de Esperanza, de Rafaela, y ella no se casa, digamos, con un criollo, sino con por lo menos un suizo-alemán. Sí, señor. Buscaban de alguna manera esos acercamientos, ¿no es cierto?, de nacionalidades. Y Cleland a la vez fue una persona que estuvo involucrada en la cosa pública de San Francisco, por cuanto también fue concejal. Ser fotógrafo de este tipo daba lustre social, era una profesión prestigiosa que prestigiaba. No hay un detalle en especial, pero sí eran Digo porque, por ejemplo, requeridos, Cleland eran conocidos. fue concejal. Fue concejal. Y hay otros fotógrafos que tuvieron una actuación política importante. Claro, Bautista Rossi, Sí. ¿no es cierto?, que era un italiano, que estaba también instalado muy a la vuelta de la casa de donde estaba Cleland, en calle Pellegrini. Bautista Rossi era presidente de la Unión Cívica Radical en San Francisco, cuando surge el radicalismo, ¿no es cierto?, con las posibilidades incluso de ser gobierno de San Francisco, y que así ya así es en las elecciones de 1915. Claro. Es más, después Bautista Rossi pasa a ser un funcionario municipal también. Pasa a ser. Y luego vende Rossi, pasados unos años, vende el estudio y se lo vende a Emilio Galassi. Emilio Galassi era un fotógrafo que venía desde Rafaela. Se instala acá, era masón, Emilio Galassi era masón y está enterrado en Rafaela. El estudio de Galassi también, nosotros tenemos infinidad de fotografías y muchas de ellas, en los cartones de las fotografías, figura San Francisco Rafaela. Claro, porque tenía en los dos lugares. Claro, y como el caso de Cleland tenía sucursal de su casa de fotografía acá en Cosquín.
Fíjate que ir a poner en Cosquín una sucursal de fotografía a principios del siglo XIX, del siglo XX, era atípico. Muy fuera, raro, digamos. Claro, muy fuera de la región incluso. Claro. No estaba ni en Freire, Rosito, o sea, no, en Cosquín. Bueno, así eran como trabajaban ellos en aquellos primeros tiempos, ¿cierto? O sea que tenemos esos nombres como Cleland, Rossi, Galassi, muy como referencia. Pero ya al poco tiempo después ya vienen otros nombres, ¿cierto? Como el caso de José Paulo Antonio, sí, que viene a comienzo de la década del 20, adquiriéndole parte del estudio de Cleland y también el estudio de Galassi. Que él venía, ¿no es cierto?, se instala en San Francisco y es una persona que es el fotógrafo que de alguna manera tomó luego la foto de los artistas que pasaban por San Francisco. Él era muy amigo de don Pedro Doliani, que era propietario del Teatro Moderno. Claro, sí señor. En el Teatro Moderno, incluso en el año 1925... Teatro Moderno en Mitre e Iturraspe. Iturraspe, exactamente. Esquina de Mitre y Iturraspe, donde ahora hay un hotel y una joyería. Y al costado hay una parte todavía de la vieja construcción del Teatro Moderno. En la esquina hay una placa recordatoria, una cerámica recordatoria de que en ese teatro cantaron Gardel junto con Razzano, y en el año 1925. Y el Teatro Moderno, salimos de la fotografía, pero hablamos un poco de lo que era ese teatro. No era una sala cualquiera, era un teatro construido para teatro y tenía capacidad para 1000 personas. Impresionante. Claro, muy grande, era muy grande, porque tenía la particularidad de que tenía varias gradas, ¿no es cierto?, en alto, y hasta al final de todo lo que le llamaban el gallinero. El gallinero, como se usaba, claro. Que en el gallinero la gente estaba de pie. Claro, o sea, era lo más era barato. la entrada más económica, más barata, pero te permitía ver el espectáculo, bueno, pero estaban de pie, entonces como estaban todos muy amuchados, eso era el gallinero. Y entraba también mucha gente, ¿por qué? Porque en la parte de abajo no tenía todo butacas, sino que tenía espacio para poner sillas. Claro. Entonces las sillas se amontonaban más, porque luego esas sillas se sacaban y en otro momento ese lugar se utilizaba para hacer bailes, otro tipo de... Y ahí Paulo Antonio registraba fotografías de artistas. Claro, y tenía una gran relación con Doliani, y como los artistas permanecían en San Francisco 2 o 3 días, no había mucho para hacer, así que una de las cosas era ir al estudio de Paulo Antonio, que quedaba aquí en la misma cuadra donde está ahora instalado Canal 4, a tomarse fotografías en el estudio. Azucena Maizani, Gardel mismo, Razzano, todos están registrados en ese estudio y tenemos la fotografía nosotros, los originales que ha dado la familia. Y no solamente la familia ha dado los originales de las fotos, sino que también la cámara de foto con la que se tomó esa fotografía. Y esa cámara venía del estudio Cleland, o sea que es muy, muy antigua, muy vieja, de mucha historia, y por suerte está conservada, ¿no es cierto?, acá en San Francisco y está en el museo. Qué suerte que tenemos el archivo gráfico y el museo histórico que pueda conservar todo este tipo de exactamente. Y lo otro es otro fotógrafo destacado de la época, entre tantos que hubo después, ¿no es cierto?, porque al principio eran pocos, pero luego vino mucho el estudio del Lescano, que era el estudio Splendid, del cual nosotros tenemos conservado también al día de hoy más de 3000 negativos en vidrio, en cristal. Claro, como se usaba en la época. Como se usaba en aquella época, donde hay registrado lo que se te ocurra, desde las visitas del general Perón a San Francisco, ya estamos hablando de los años 30 y 40, hasta el 50, y casamientos, acontecimientos sociales, en fin, muchas cosas así. Otro fotógrafo fue el fotógrafo Rubín, sí, que la continuación del estudio de Rubín, Luz y Sombra, ¿no es cierto?, fue el José Curioto, que estuvo durante casi 60 años en el estudio, hasta que este año, ¿no es cierto?, él se desprende del estudio y tiene un nuevo dueño. Pero José Curioto es sucesor también de aquellos fotógrafos de entonces. Claro, empezó muy joven. Y San Francisco era también, esto lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, era el centro de una región importante donde veníamos a fotografiarnos. Claro. Se hacían esas fotografías, te estoy hablando de los años 60, esa fotografía de los chicos, de niños, donde te sacaban 5 o 6 fotografías y armaban como un panel, claro, y eso se sacaba todo en el estudio. Me acuerdo, nosotros veníamos al estudio de Curioto, y ahí nos sacábamos esas fotografías ya en los años 60, ¿no claro, es cierto? Los otros nombres tenés Roacenda, que es claro, un estudio que continúa al día de hoy. Había Roacenda en Las Varillas, Roacenda también en San Francisco, y esa, bueno, es una familia, el apellido Roacenda, donde ha tenido continuidad la profesión de la fotografía, desde los abuelos, padres e hijos, ¿no es cierto? Incluso en la actualidad, fíjate vos que con la proliferación de cámaras, los teléfonos, todos tienen
cámaras para fotografiar. Sin embargo, el fotógrafo profesional todavía tiene un espacio para trabajar. Claro, otro fotógrafo Sí. que, digamos, de alguna manera tenía algo de pintoresquismo en la fotografía de San Francisco era Wenceslao Caballero. Wenceslao Caballero era un fotógrafo de baja estatura y tenía el estudio instalado en la Avenida del Libertador, al lado de lo que es actualmente la empresa de Cablevisión. Sí, señor. Y él generalmente tomaba todas las fotografías, o en su estudio, o en la Plaza General Paz, o en los sepelios que había en la iglesia parroquial, que era la única que había en aquel momento. Pero como era muy bajito, él llevaba siempre una escalera, y se subía a la escalera para tener mayor altura y tener mejor perspectiva para tomar la fotografía. Así que además de todas las cámaras que tenía que llevar, tenía que llevar la escalerita. Don Wenceslao. Ese era Wenceslao Caballero. Bien. Pero hay infinidad de fotografías de Wenceslao Caballero, un buen fotógrafo, y que registró generalmente todo lo que era el entorno de la Plaza General Paz y los sepelios en el lugar. Y en cuanto a qué es lo que se fotografiaba, tenías los actos sociales, que era el casamiento, generalmente, el fallecimiento, e incluso Se sacaban muchas fotos del féretro, claro, del cortejo fúnebre. era una costumbre así. O las fiestas familiares. No había mucho otro tipo de fotografía. Luego ya en los años 20 ya comienzan a venir equipos portátiles de uso familiar, de uso personal, y ahí ya se generaliza el uso de la fotografía, pero que es algo que no dura mucho tiempo, sino que alrededor de los años 40, con máquinas ya, equipos más profesionales, el usuario común no la compraba porque eran caras, y por otro lado ya era más difícil de manejar la fotografía, los equipos. Entonces no todos se animaban a tomar fotografía y convocaban nuevamente al fotógrafo. Qué bien, qué lindo, qué interesante, ¿eh? Qué interesante que esas máquinas nos hayan dejado registros tan vívidos de lo que fue el pasado. ¿Tenemos Claro, algo más para agregar, Arturo? Claro, precisamente lo que decís vos, cómo han quedado los testimonios, porque están copiados e impresos en papel, Claro. que es lo que nosotros insistimos, ¿no es cierto?, permanentemente desde el archivo gráfico, que con la fotografía digital de hoy, no quedarse solamente con el formato digital, sino también copiar algunas fotografías en papel para que quede como recuerdo, porque lo digital puede tener una duración que nosotros al día de hoy no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque el sistema no es lo suficientemente todavía prolongado en el uso del tiempo, y sí tenemos la experiencia de que la fotografía copiada en papel trasciende mucho más el tiempo. De hecho, nosotros tenemos fotografías que ya tienen más de 120 años, ¿no es cierto?, en el archivo. Bien, y seguramente muchas de esas las estuvimos viendo mientras nosotros charlábamos. Hasta aquí entonces un repaso sobre la historia de la fotografía y los fotógrafos en la ciudad de San Francisco.
vibrante ciudad de San Francisco. La municipalidad cristaliza un deseo prolongado a través de 30 años al construir el camino asfaltado que unirá el importante centro urbano con la ruta nacional. La fe creyente de la ciudad fortalece el espíritu emprendedor de la población que orienta con seguridad su trabajo cotidiano. La disposición creadora de los pobladores dio como fruto ponderable al cuerpo de bomberos voluntarios, que cuenta con elementos modelos para el cumplimiento de la difícil tarea de estos admirables custodios de la seguridad pública. Las instalaciones modernas del Sport Automóvil Club son clara evidencia de la actividad efectiva y progresista que cumple la prestigiosa institución. Monumentales cines contribuyen al panorama de elocuente grandeza de la dinámica ciudad. El diario La Voz de San Justo, que se imprime en la ciudad, cumple función esclarecedora, responsable y eficaz. Las escuelas y colegios, piedras angulares de la educación, logran maestros y técnicos cuya acción beneficiosa se extiende con ellos hacia todos los rincones del país. San Francisco, verdadera potencia fabril, cuenta con establecimientos de gran envergadura. Orgullo industrial de San Francisco, los talleres COP, Sociedad Anónima, cuyo nombre ha trascendido hacia toda la extensión argentina, se levantan en el mismo corazón de la ciudad. La importancia de este establecimiento fabril está demostrada por la magnitud de sus instalaciones, que cuentan con verdadera producción de maquinarias adecuadas, cuya atención es realizada por personal de admirable capacidad técnica. La máquina de coser, herramienta de trabajo de inestimable valor y complemento hogareño ineludible, va siendo construida en las distintas secciones de la fábrica ante la atenta vigilancia de los operarios. La precisión en el trabajo de las maquinarias es admirable y permite una prolija fabricación de los elementos que integrarán cada unidad. Con esmero elogiable son terminadas diversas piezas, controladas luego en su calidad y perfección, a objeto de asegurar verdadera nobleza al producto. Que es sometida a un riguroso control de suficiencia para probar la perfección de su funcionamiento. Una perfecta organización comercial va planificando con verdadera conciencia progresista su acción para el futuro, a través de hombres que forjan sin pausa el potencial que se desarrolla en esta ciudad cordobesa, que sigue permanentemente su camino de extraordinario desarrollo. En los salones del Sport Automóvil Club, el intendente municipal, señor Guillermo J. Peretti, habla sobre el concurso nacional para la sistematización urbanístico-edilicia del Centro Cívico Comercial. En el mismo acto se refiere al acontecimiento del arquitecto Luis Rémora,
decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y el arquitecto Miguel Tarán, asesor del concurso. De un sector modelo de ciudad en terrenos adquiridos al ferrocarril luego de 20 años de gestión. La monumental obra, que se realizará exclusivamente en base a edificaciones de arquitectura moderna, mostrará una pequeña ciudad del futuro levantada majestuosamente del mismo interior de esta urbe, que nos demuestra con ello su decisión y empuje para el cumplimiento de las iniciativas ponderables. También fue expuesta en el lugar la maqueta del Hotel El Libertador, como expresión demostrativa del magnífico tipo de edificios que se construirán. Esta es la pujante ciudad de San Francisco. La fe creyente profundamente arraigada en su pueblo la conduce maravillosamente segura hacia un generoso porvenir. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.